Buenas noches. Gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, José Garchito. Soberano Gran Comendador del grado 33, Sergio Lapente, en comitiva. Serenísima Gran Maestra de la Gran Logia Femenina del Uruguay, María Estela Vieras, comitiva. Autoridades nacionales y masónicas, señor Rodolfo Aroxarena. Arocharena, perfecto. Invitados especiales, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Confraternidad Americana del Palacio Masónico de Montevideo. Como cada 20 de septiembre, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay celebra el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento y otorga un reconocimiento que busca resaltar el significado e importancia para el desarrollo de la personalidad humana de este derecho humano tan arraigado a la historia y praxis masónica. Hemos recibido notas excusando su inasistencia, agradeciendo la invitación y felicitando al homenajeado del nombre de la señora Presidenta de la República en ejercicio, escribana Beatriz Argimón, del señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira, por encontrarse en misión oficial en la República Argentina, de la subsecretaria doctora Ana Ribeiro, por un compromiso asumido con anterioridad, y del periodista señor Danilo Arvila, quien en su nota resalta: la distinción que implica para un periodista ese premio sobre la libertad de expresión. Tuve un gran honor de recibirlo en el año 2011 y la placa correspondiente ocupa un lugar de destaque en mi gabinete de trabajo y me enorgullece exhibirla. Como dije, una gran distinción. Por el otro, quiero felicitarles por el gran acierto en la elección del premiado para este año, Rodolfo Aroxarena. Es primero una excelente persona y un profesional muy celoso de su independencia y de su libertad, la que ha hecho valer sin transar en épocas menos fáciles para ejercer la tarea, y es uno de los mayores caricaturistas de la historia del periodismo uruguayo. Y lo digo con propiedad. Desde Julio Suárez, pelo duro, hasta hoy, he conocido y trabajado con muchos de ellos. Sí que me gustaría acompañarlos. A continuación, invitamos al gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, José Garchito Arena, a hacer uso de la palabra. Celebramos una vez más el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Lo hacemos por todo lo que ella significa para la vida de cada uno y para la cultura, y porque es necesario que la sociedad toda asuma la importancia de la libertad de expresión, derivación inmediata de la libertad de conciencia en la construcción, ejercicio y protección de los derechos fundamentales de la persona humana, es decir, de los derechos humanos. La masonería, que desde su surgimiento promueve la libertad de las personas a partir de su igualdad intrínseca para alcanzar una convivencia fraterna, ve con satisfacción que la comunidad y la opinión valoren la libertad de expresión. También, por supuesto, que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969 la reconozcan como uno de los derechos más valiosos del ser humano. Pero las declaraciones de derechos son solo eso si no estamos dispuestos a ejercerlos y a reclamarlos cuando se nos niegan. Y también quedan en lo declarativo toda vez que no respetamos el derecho de los demás. Por eso es importante tener siempre presente que la libertad de expresión está limitada o lisa y llanamente no existe en buena parte del mundo, y que aún en lugares donde su ejercicio es habitual y cotidiano, puede ser vulnerada de múltiples maneras. Esto hace necesario que el libre pensamiento y la libertad de expresarlo estén permanentemente en la agenda de nuestras sociedades, para reclamar su vigencia y ejercicio donde no exista y para cuidarlas y preservarlas donde se las reconozca. No son pocos los que en las sociedades abiertas de Occidente se aprovechan del respeto y del ejercicio de la libertad de expresión para promover ideas y conductas que la condicionan y coartan, afectando al hacerlo a la libertad de pensar. A veces, las menos, a partir de o promoviendo proyectos autoritarios que ven en la libertad de conciencia y en el ejercicio de los derechos inherentes al ser humano una cortapisa para la concreción de sus propósitos tutelares. Otras, a partir de visiones dogmáticas, religiosas o ideológicas, que pretenden anteponer sus creencias o convicciones a las de los demás, procurando valerse muchas veces del poder del Estado y de la educación pública para alcanzar su propósito.
Pero en estos tiempos posmodernos la libertad de expresión está siendo amenazada más sutilmente. Se le afecta toda vez que se reclama que lo que se exprese no ofenda o afecte la susceptibilidad de otros. Y por ese camino entramos en un túnel oscuro y sin salida, porque no debe haber nada más indefinible, por diverso y volátil, que la emoción humana. De eso estamos hablando. La posverdad, más allá de sus falacias y prejuicios, atenta contra la razón, que a partir del Renacimiento y sobre todo desde la Ilustración, es la medida para procurar mantener el siempre delgado y difícil equilibrio entre los derechos y obligaciones recíprocos entre las personas. Todas estas situaciones generan tensiones y conflictos que afectan la convivencia democrática, debilitan las instituciones y afectan el desarrollo humano en todos los campos. Por eso es necesario hablar de la libertad de expresión, reflexionar sobre su alcance y promoverla y defenderla. El libre pensamiento es un método que, apoyado en la razón y la experiencia, nos ayuda a encontrar nuestra verdad, que es parte de la verdad. Expresar libremente lo que pensamos estimula la facultad esencialmente humana de pensar y decir lo que pensamos. Ayuda a la construcción del individuo, al desarrollo de sus potencialidades y a ejercer el derecho inalienable de cada uno a vivir de acuerdo a sus convicciones y creencias en el marco del respeto recíproco de los derechos de los demás. Derecho humano y parte esencial de la democracia y de las libertades públicas, a través de la defensa y promoción de la libertad de expresión, estamos protegiendo los derechos humanos y la dignidad humana. No es posible explicar la peripecia humana y su progreso en todos los campos sin la libertad de pensar y de expresar lo que pensamos. Pensar con libertad y expresarlo libremente con respecto hacia la persona de nuestro eventual y ocasional contradictor y con tolerancia, que es respeto a las opiniones, ideas y actitudes que no coinciden con las nuestras, es la mejor forma de celebrar la libertad de expresión. Todos los días como corresponde. Muchas gracias. De las varias manifestaciones de la libertad de expresión del pensamiento resulta indispensable para el crecimiento intelectual y moral del ser humano. Nos ayuda a superar los preconceptos y el dogmatismo, a comprender que la verdad surge del intercambio y del debate de ideas, y que la tolerancia es la base de la comprensión y la convivencia entre los seres humanos. En nuestro país, la ley número 17.778, promulgada el 24 de mayo del 2004, declaró al 20 de septiembre de cada año como el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Con el objetivo de contribuir a resaltar su significado e importancia, la Gran Logia viene premiando, anualmente desde el 2007, la actuación de quienes dedican su esfuerzo a la defensa y promoción de la misma, instituyendo el premio Libertad de Expresión del Pensamiento. Este año, la Gran Logia ha decidido reconocer al dibujante y caricaturista señor Rodolfo Arochorena, que a través de su larga y destacada trayectoria profesional ha ejercido y promovido la libertad de expresión y los valores que ella conlleva. Más conocido como Aroxa, artista plástico, dibujante y caricaturista, nació en Montevideo el 7 de septiembre de 1958. Estudió en la Escuela y Liceo Luis Fernández y a partir de 1973 comenzó a incursionar en el oficio de la caricatura. En 1975 publicó su primera caricatura en el diario El País, en el que trabajó hasta el año 2018, durante 42 años. Retrató personalidades del ámbito político, artístico y del quehacer nacional e internacional. Sus trabajos fueron publicados en medios de prensa locales e internacionales de Estados Unidos y América Latina. Realizó exposiciones en Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Australia y Europa. Dibujó y expuso series temáticas sobre el candombe. En 1997 ideó El Gardelazo, gigantografía de 17 metros de base por 26 metros de altura, inspirada en una caricatura de su autoría sobre Carlos Gardel, que fue emplazada en la Ruta 5 en el kilómetro 363, en el departamento de Tacuarembó. Es autor de publicaciones como In Memoriam, Sin Palabras, Candombe de San Felipe y Santiago, 90, Dibujos al Pepe con prólogo de José Mujica y Crudo con prólogo de Fernando Andacho.
Recibió los reconocimientos Premio Morosoli en 1995, Premio Atlas en el 2003 y el Premio Carlos Gardel en Tacuarembó en el 2014. Sus dibujos y otras obras se pueden ver virtualmente en el Instagram Aroza Dibuja y en arozatienda.com. Invitamos a que nos acompañen en el estrado el gran maestro José Garchitorena y el señor Rodolfo Araxtaresena, a quien se hará entrega del premio Libertad de Expresión del Pensamiento 2021. Para mí es un honor entregarte este reconocimiento que testimonia nuestro respeto por tu obra y sobre todo por tu trayectoria y todo lo que has hecho a través de la caricatura y del dibujo por la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Muchísimas Lo invitamos, Aroxa, por favor, a hacer uso de la palabra. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Gran Logia Masónica del Uruguay, en la persona de el gran maestro José Garchitorena, que tuvo la gentileza de convocarme para recibir este galardón que no esperaba. Reconozco que no estaba preparado para esto, porque además me parece precioso justamente que en el Día de la Libertad de Expresión y del Pensamiento se me otorgara esta distinción. Quiero saludar también a mis predecesores que también obtuvieron este tan importante lauro de la logia masónica, que entendió que distinguirnos con esto es una manera de estimularnos, ya que es necesario que quienes estamos en la actividad periodística y que no escribimos, yo en el caso mío no escribo, no uso palabras, creo que son innecesarias las palabras. En mi caso me propuse eso, por aquello que la experiencia, los que estamos ya o estuvimos mucho tiempo dentro del ejercicio del periodismo, las palabras muchas veces son las que generan los problemas. Entonces preferí no incluir palabras, tomé ejemplo de colegas como Al Hirschfeld en Estados Unidos, a quien tuve el gusto de conocer, David Levin también, y en el Río de la Plata quizá el más grande, sin quizá, que fue Hermenegildo Sabat. Fue un referente para mí y entendí que por allí era el camino. La caricatura, no voy a hablar acá del origen de la caricatura porque es muy aburrido. Lo que sí puedo decir es que para mí es muy divertido. Porque cuando yo me miro al espejo, la primera pregunta que me hago es: hay que tener coraje para salir a la calle con la cara que uno tiene. Lo mismo les pasa a ustedes, aunque a veces no lo reconozcan. Pero nosotros no somos como creemos que somos, y mucho menos frente al espejo. Primero que nos ven al revés. Y además pasa otra cosa, que es muy importante para tener claro, que si bien nosotros no somos como creemos, lo notable es que somos como nos ven. Somos como nos ven los demás, no como nosotros creemos. Y eso es lo extraordinario. Yo nací signado un día domingo, mis padres tuvieron la desgracia de tener un hijo un domingo 7. Pero también nací el día de la independencia del Brasil, en el grito de Ipiranga. Eso pienso que me signó, no solo con el humor, sino que además, desde muy temprano entendí que la caricatura era formidable, porque siempre me gustó la política también, como habrán visto.
he tenido modelos de distintas áreas, de distintas disciplinas, pero la política siempre me interesó. Y si bien la política y la caricatura son antagónicas, porque el mandato del género que yo desarrollé y que sigo desarrollando a modo personal ahora, no tiene nada que ver con lo políticamente correcto. Si así fuera, no surtiría efecto y sería realmente un fracaso. Pero ambas, el arte de la política y de la caricatura, son necesarias, y si bien son antagónicas, funcionan solamente si hay democracia y si hay libertad. Digo esto porque todos los que estamos acá sabemos muy bien que la democracia y la libertad hay que cuidarla todos los días, porque está fenómeno eso de invocar la libertad siempre, pero hay un límite que es donde empieza el derecho de los demás. Entonces, está bien transgredir, pero hay muchos matices, es un tema muy complicado. Y sé que yo no quiero más dibujar bajo un régimen autoritario, despótico, porque es verdaderamente muy desagradable. Fue muy desagradable para mí. Si bien ese régimen a mí me hizo florecer en el sentido de que tuve que buscar artilugios para tratar de decir algunas cosas, y eso para mí fue muy importante, porque en el ejercicio, con el advenimiento de la democracia, dibujé todos los gobiernos, y siempre, por más que uno tenga libertad para trabajar, que siempre generalmente la tuve, tengo que agradecer en ese sentido al diario donde yo trabajé, que fue el diario El País. Especialmente allí conocí una persona que fue fundamental en mi vida, que fue el arquitecto Eduardo Scheck. Siempre me apoyó y siempre me dijo: vos dale, que yo aguanto. Eso fue para mí fundamental, porque si yo no hubiese tenido a alguien que me apoyase cuando yo empecé, arranqué muy joven, no hubiese podido desarrollar esa vocación que siempre tuve, que fue la de mirar al prójimo, que empecé a mirarlo desde muy niño, porque mi padre y mi madre tenían un taller de camisas de medida. Como ustedes entenderán, ya prácticamente no existe la gente que se haga ropa de medida. Ha ganado el mercado todo lo estandarizado, los talles son distintos, sobre todo acá en el Uruguay, que siempre tenés dificultades para encontrar un talle, hay que tocar la ropa, no sé qué pasa acá, parecería que somos todos deformes. Eso no pasa cuando uno viaja y va al mundo. En Miami todo el mundo encuentra la ropa si tiene los brazos cortos y el torso muy ancho, pero acá es un problema. Entonces quiere decir que ya desde temprano ya vi que la gente que iba a hacerse camisas con mi padre era gente que tenía problemas. Eso es lo primero que tantos problemas tenía, que me acuerdo, hubo un cliente que en ese momento trabajaba en el Instituto Técnico Forense, no importa el nombre, que ese hombre, cuando iba a que le hicieran las camisas, iba con una regla de plástico en el saco para medir el pespunte de la solapa del cuello. Cuando se le devolvía el dinero de lo que pagaba, él no tocaba el dinero, pedía que se lo plancharan y que lo pusieran dentro de la billetera. Y así que vi gente un poco particular. A eso había que agregarle que mi padre y mi madre, que eran las que tomaban las medidas, me usaban a mí para que tuviera cierta actividad, que anotase en el libro, y los clientes miraban hasta con terror. Pues él estará anotando bien. No, él anota bien, sí. Además, después miraban que yo no cometiera ningún error. Pero ahí empecé a ver cosas maravillosas, un mundo maravilloso, un mundo de gente que podía ser yo mismo, pero me llamaba la atención porque era muy joven. Entonces los comentarios eran: hombro izquierdo caído, abdomen prominente, espalda cargada,
yo miraba eso y ahí creo que fue donde se forjó un poco esa vocación que ya tenía, más lo que veía de la prensa de la época, en la época que el Uruguay recibía 4 diarios en cada casa, que se leían los matutinos, los vespertinos, ¿verdad? Y ahí fue donde comprendí que no había mejor forma de encarar este camino, este breve camino, que es la vida, que es demasiado breve, riéndonos de nosotros mismos. Porque el que sabe reír le da al espíritu y al alma un oxígeno impresionante. Hay veces que uno se pone a pensar en lo que significa el tránsito de la vida y se hace lo que antes los viejos hablaban y decían la mala sangre. Y la mala sangre existe, y vaya si existe, y hoy día también se ven un montón de cosas que son enfermedades, patologías espantosas, porque todo está en la cabeza. Absolutamente todo está en la cabeza. Sobre todo algo que en el humor se ve mucho, que tiene que ver con la suposición. Yo no sé por qué en mi país la suposición vale más que el hecho, lo cual es raro, porque basta que alguien suponga algo, ya lo da como una cosa contundente e irreversible, y es un gran disparate, porque las cosas hay que verlas y averiguarlas bien, como decía el mago cuando cantaba ese tango maravilloso, que había que primero averiguar la cosa. Y a mí, del punto de vista humorístico, todo ese magma de lo que es la sociedad en la cual me crié y vi, me pareció fantástico para hacer mi trabajo, al grado que en esa libertad que tuve, yo también tengo que decir toda la historia. Había gente que conspiraba contra mí, no querían que yo tuviera la libertad que tenía. Se negaban y presionaban también para que yo no tuviese esa libertad. Porque evidentemente había gente que quería quedar pintada en la historia como querían ellos, pero no como los vemos los demás. Y ahí es donde empiezan problemas, pero que en el fondo son menores, porque en ese sentido Eduardo Víctor Aedo la tenía clarita. Aedo decía una cosa que es maravillosa: que hablen bien o mal, pero que hablen, porque en definitiva fue uno de los políticos más cultos que tuvo este país. Muy culto fue Eduardo Víctor Aedo, además de vivo. Es una mezcla formidable. Entre las cosas que hizo Aedo fue instalar el Premio Nacional de Pintura, que durante muchos años quedó ahí muerto, pero que después apareció y después desapareció, y bueno, está esa cosa uruguaya que no es ni agua dulce ni agua salada, no se sabe bien. De todas maneras, voy a defender a capa y espada la libertad de cualquier persona que sea y frente a lo que piense, aunque yo no lo comparta, porque no tengo derecho a meterme en algo que no solo es el pensamiento cuando se habla de la libertad de expresión, sino algo que es el sentimiento, el sentir. Y estamos pasando por un momento donde lo políticamente correcto a muchos nos tiene hartos. Conmigo no tranza eso por una razón, porque dejaría de ser yo un humorista gráfico y no podría hacer lo que hago. Habría que modificar la letra de los tangos, habría que modificar un montón de cosas para ir al pie de lo que tiene que ver con, bueno, esto es así, tiene que ser así, porque si no van a decir esto, van a decir que digan lo que quieran, porque justamente eso es parte de la libertad. Que quien no lo comparta, perfecto, tiene que compartirlo. Es así, no podemos entrar en esa patología permanente de buscar todo. Ahora hemos visto una cosa formidable, las mascotas han ganado de una manera brutal. Traté de graficarlo ahí. Es una cosa impresionante. Yo no quiero ni saber los que deben de estar trabajando los psiquiatras, no sé si hay alguno acá, algún psicólogo, debe de haber. Eso tiene que ver con falta de humor, porque es en definitiva como un dogma también, es mi verdad y nada más que mi verdad, y no es así. Para concluir, digo que la caricatura, el humor, tiene que estar vigente siempre.
me llegaron a decir en una reunión, me acuerdo que era un militar, que estábamos tomando una copa con una persona que nos presentó, y cuando nos presenta me dice: ah, usted es el de los dibujitos, ¿no? Le digo: sí, sus dibujos son bravos. Y digo: ¿a qué se refiere? Y me dice: y que hay dibujos que usted hace que son complicados. ¿Nunca le dijeron de que de repente con un dibujo suyo, con una serie de lo que usted hace, puede estar demoliendo? No, ya me lo vi venir. Yo no demuelo nada, no me llamo Carrara. Yo no demuelo nada. Le digo: ¿a usted le parece que son tan bravos los dibujos míos? Porque yo no conozco en el mundo ni un caricaturista que haya dado un golpe de Estado. Por supuesto que la conversación se terminó y un amigo, que era Hugo García Robles, gran amigo mío, conocido como Sebastián el Cano, me agarró del brazo y me dijo: no tiene mucho sentido del humor. Me encantó. Bueno, insisto en el agradecimiento a todos ustedes que me acompañaron y nos acompañan en esta instancia. La oratoria no es lo mío, es evidente. Traté de ir siempre por el lado de las rayas, las manchas, los pincelazos, y me he ganado la vida y armé mi familia en base a eso, y traté siempre de vivir con lo que pienso. No me ha sido fácil, pero no me arrepiento. Muchas gracias. ¿Qué sería si además de dibujar hablara, no? Bueno, de acuerdo a las bases del certamen de ensayo del 2021, convocada por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, sobre humanismo, liberalismo y republicanismo en el siglo XXI, corresponde dar a conocer el fallo del jurado. El jurado, integrado por el doctor Adolfo Garcés, el magíster José Quichichán y el doctor Antonio Cardedelo, en decisión unánime, ha declarado desierto. Y voy a leer el acta. En Montevideo, el 21 de septiembre del 2021, reunido el tribunal encargado del análisis de los trabajos presentados al certamen de ensayos Humanismo, Liberalismo y Republicanismo en el siglo XXI, convocado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, después de una lectura atenta de los trabajos presentados, y sin perjuicio de considerar que los mismos demuestran un manejo filosófico, concluye que no terminan de abordar el tema del certamen. Son escasas las derivaciones o vinculaciones con los desafíos políticos, con la construcción de sociedades democráticas e instituciones republicanas. En consecuencia, resuelve declarar desierto el certamen de ensayos, firmado por Adolfo Garcés, José Quichichán y Antonio Cardedelo, a quienes les agradecemos su dedicación. Bueno, en nombre de la Masonería de Uruguay agradecemos la presencia de todos, en especial de quienes han recibido el reconocimiento, señores Gerardo Caetano, Alfonso Leza, Emiliano Cotelo, Gerardo Sotelo y el Ateneo de Montevideo. Hay algunos acá, así que yo pediría un aplauso para ellos y para Garcés, que también lo ve ahí. Buenas noches y recuerden no hacerse mala sangre.